Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, vamos a ver cómo la prensa boliviana se relame, casi que se muere de la envidia, podemos decir, por los logros que está teniendo el Perú como nación en distintos aspectos. Y además tenemos como invitado al gran Dani DM, directo desde Spain. Aquí estamos para ver esta, situación, ¿no? En la cual Bolivia, pues, se siente, pues, triste, ¿no? Creo, porque su vecino está en crecimiento, tiene inversiones de empresas extranjeras y tiene una moneda muy potente, el nuevo dólar le llaman al sol peruano. El dólar de Latinoamérica le dicen al sol peruano. Entonces, bueno, son dos naciones que tienen una historia muy similar y muchas veces se comparan, dicen parecerse mucho, así que bueno, vamos a ver qué dicen los periodistas bolivianos, en este caso de Perú. Suscríbanse, apóyenme, que vamos al video. Vamos. Tema 1, la moneda. Y 10 bolivianos, esto es muy grave. Hay transacciones a 8.60, 8.70, inclusive a 9 bolivianos por dólar. Hasta 10 en la frontera, ojo. 10 en la frontera. Más inflación que Perú, obviamente. Cambio, por ahora es el tema del cambio. Se devalúa el boliviano. Dicen que aquí no hay problema. Todas las calificadoras de riesgo del mundo han bajado la calificación de Bolivia. La agencia... Y esto también le baja la calificación de deuda. ¿Qué quiere decir? Que cuando Bolivia decida emitir deuda, en vez de tener una calificación BBB, como tenía antes, ahora va a tener CCC. Le han bajado y eso hace que pague más intereses. Es decir, $1 millón le va a costar 1.300.000 y antes le costaba 1.100.000, por ejemplo. Claro, en vez de, no Entiendo. sé, capaz que antes le prestaban plata al 5% de tasa anual, bueno, ahora al 10%. O sea, Complicado. Se te complica. Standard & Poor's rebajó sus calificaciones crediticias ¿Ves? soberanas a largo plazo de Bolivia de B- a CCC+, con una perspectiva negativa. Moody's bajó De B a C. a CAA1 la calificación de emisor de largo plazo de Bolivia. Fitch Rating bajó la calificación de Bolivia de B- a CCC y advirtió de riesgos por rebaja de las reservas internacionales netas. Se le acaba la reserva. Si no resuelve el problema del déficit fiscal que tiene que ver con que gasta más de lo que tiene, el Banco Central en algún momento ha indicado que le ha dado 36.000 millones de bolivianos de crédito a las empresas públicas. Me parece que Bolivia necesita un Julio Velarde que le guarde la plata o un Milei que le venga En un corte. a recortar el gasto público, porque ahí lo están diciendo, gasta más de lo que le entra. Y eso también es un problema porque he oído, a ver, que esas cositas, ¿es verdad que Perú está comprando Bolivia? Bueno, invierte, está pero invirtiendo. están comprando las empresas que tienen. La industria boliviana pasó por 4 años muy malos por cuestiones del contrabando de cosas que venían de Argentina, que estaba tan barato, y no se desarrolló en estos últimos 4 años mucho la industria boliviana. Eso es lo malo. Empresas públicas que solo generan pérdidas. Y en las primeras semanas de este año se ha vuelto a dar importantes créditos a las empresas públicas. Ahí está el problema. Toman deuda las empresas públicas. En el año 2005 habían 250.000 empleados en Bolivia y hoy en día hay más de 600.000 empleados. Públicos, debo decir. Estas son las fuentes del problema en Hombre. nuestra economía. Es un problema muy fuerte de tener 250.000 a tener más de medio millón. Imagínate cuántos sueldos son eso. Son muchos sueldos, Es un amigo. problema que hay en España y es un problema que hay en Argentina, que por ahora lo están Aquí en Perú no, recortando, en que aquí Perú no existe. El Estado peruano es muy pequeño y no es tan eficiente, pero al ser pequeño es más eficiente que un Estado grande e ineficiente. O sea, pequeño e ineficiente es mejor que grande e ineficiente. Es que claro, yo entiendo a Bolivia porque en Argentina pasa lo mismo. ¿Qué haces cuando tu moneda nacional pierde valor? Bueno, pues copiar un poco a El Salvador y comprar bitcoins. Bueno, yo hice algo parecido. Vos sabés que yo tengo bitcoins también, ¿te conté? No sabía. Compré Bitcoin en Prime XBT, una plataforma que estoy usando, y las compré en la pandemia. No compré un Bitcoin porque un Bitcoin es mucho, pero compré unos Satoshis. Compré, ponele, $100 de Satoshis. Una porción. ¿Cuánto valía el Bitcoin en la época de la pandemia? 20.000. ¿Cuánto vale hoy? 52.000. Bueno, ahora tengo casi $300. Invertí 100, multipliqué a 300. Poco a poco vamos juntando ahí unos Satoshis. Eso ¿Cómo sí. la ves? ¿Es buena? No, es buena, es buena, es buena. Invertir en criptomoneda, lo bueno es que mantiene el valor y a veces hasta puede ganar. Yo, Bitcoin, para mí el Bitcoin es como el SP500 de la criptomoneda, siempre le doy y me sirvió mucho. ¿Y sabes qué es lo bueno, amigo, que me sirvió de esta plataforma? Que estuve viajando, estuve en Colombia, pude retirar un poquito de plata, saqué 50. Mira. Estuve en Argentina, saqué 50. Y ahora, en Perú, el otro día, saqué 50 más. O sea que ya me la estoy gastando la plata. Pero lo bueno es que puedes sacar en distintos países sin inconveniente, bastante bien. Y transformas tus bitcoins a dólares. A la moneda local que quieras. Sacar lo que quieras. Saqué pesos colombianos, Ah, mira. peruanos. En breve estamos en Chile. La vuelvo a probar.
probar Prime XBT. Y además, para vos también, si vas a la descripción, al link de referidos, te creas una cuenta que te deja Google QPA y puedes ganar hasta $7.000 de premio. Algún premio, algo te van a dar. Vos pedí, algo te van a dar. Máximo 7.000. Bueno, vamos con otro tema. El tren binacional. Los bolivianos dicen, pasa sí o sí por Perú, pasa sí o sí por Brasil. Por Bolivia no se sabe si pasa porque hay muchos cortes de ruta en Bolivia y se teme que corten el tren. Pero claro, entonces no los quieren incluir en el proyecto del tren binacional. Pero para gente que no sepa, es un tren que comunica desde bioceánico, bioceánico. Tren bioceánico. Que comunica desde el Pacífico al Atlántico. De San Pablo al puerto de Chancay. A Puerto Chancay o al de Hilo o pasando por Chile, vamos a ver. Pasa por Chile, pasa por Bolivia, pasa por Argentina. ¿Se imaginan ustedes un tren bioceánico que una el Pacífico con el Atlántico? Y que al medio esté obviamente Bolivia. Esto al parecer va a ser muy pronto realidad, ¿sí? Esto al parecer hay como un triángulo en el mapa, el triángulo de la Bermuda. Están trabajando en el puerto de Chancay. Ahí es una montaña que tienen que esquivar. El Salar de Uyuni. Sí. Ahí está, ahí se ve. Sí, bueno, pero igual hay otro pico ahí. Acá es para ir a La Paz, ¿no? Un desvío a La Paz. Como 10 años, este 2023 se lo ha retomado. Es una idea que nació el año 2013 con el objetivo de unir Bolivia y Brasil y por consiguiente el océano Atlántico con el Pacífico, ¿no? Una pieza clave la tiene Perú, decía, con el puerto de Chancay, ¿no? Donde precisamente se están apresurando trabajos. El puerto de Chancay va a ser el puerto más grande y eficiente de todo el océano Pacífico y de Latinoamérica. De lo que es Latinoamérica, el Pacífico latinoamericano, el puerto más importante va a ser el de Chancay, que ya está, que se inaugura en breve. Que sería inaugurado en noviembre de este 2024, se dice, ¿no? Y habría un intercambio comercial bárbaro entre Perú, Brasil, Bolivia, que es precisamente la parte que nos interesa. Este proyecto ya fue planteado el año 2003. Ahí hubo ¿ves? Una reunión. Ahí hay una ruta que alternativa esquiva Bolivia. Ese es el miedo de los bolivianos. O sea, lo que sí se sabe es que hay que unir Brasil con el Pacífico. O sea, Brasil sí o sí tiene que estar involucrado, ¿no? Sí. Porque es el puerto de Santos, que es impresionante, gigante. Y hay que tratar de llevar a la gente a un puerto que esté del otro lado. Puede ser el de Antofagasta, chileno, o puede ser, lo más probable, el de Chancay, que es hoy el más moderno. Aparte de más moderno, te digo una cosa. Si el que está haciendo este proyecto de trenes es China, va a querer ir a Chancay. Obviamente. Pero no es China. Lo van a tener que financiar los países. No, los países lo van a financiar, no es China. No sé, China no, yo sepa, no, ojalá. Sí, está China. Por eso, si está China, va a querer pasar por Chancay, porque es su puerto principal. Sí, pero ellos también están en Corio y en Hilo. Sí, también. Pero bueno, pero el primero que ya están haciendo es Chancay. Si empiezan a construir a la vez eso antes que los otros, cuidado. Vamos a ver. Hay alternativas, hay diferentes alternativas. A ver si se acomoda. El Pacífico. El proyecto ha sido retomado 10 años después. El presidente 10 años. Catacora, no avanza más. El presidente de Brasil, Lula da Silva, acordaron el proyecto de corredor ferroviario bioceánico de integración. Ahí están las tres posibilidades. Que vaya por Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Que vaya por Brasil, Bolivia, Perú. O por Brasil, Perú nomás. Que me parece la última que dije, la casi imposible. No, y aparte, están hablando del puerto de Piura. Es decir, no están poniendo el ejemplo de Hilo. No, digo en el más largo. Están poniendo el de Piura, no están poniendo el de Vallovar. Claro, no están poniendo el de Chancay. Que en teoría entonces esta ruta tendría que ser totalmente diferente. Pero es difícil que Brasil financie toda esa ruta de tren. Aparte, es mucho tren para Brasil. Y aparte hay que cruzar el Amazonas y yo creo que es una desforestación innecesaria. Lo indicado para mí deberían de ser las dos rutas de abajo. Cualquiera de las dos. Obviamente, para Bolivia y el que está sí o sí confirmadísimo es Brasil. El puerto de Santos está re adentro. Y obviamente Perú también se quiere meter. Esto es un pastel y todos quieren su trozo. Viceministro, yo veo con mucha envidia, y lo confieso públicamente, veo con mucha envidia a Cusco, a Puno, al Perú, y por supuesto Machu Picchu, pero digo, con los recientes anuncios que se ha hecho de investigaciones que se están realizando sobre Tiahuanaco, no debiéramos aprender la lección, no debiéramos
O sea, Bolivia tiene un sitio arqueológico, Tiwanaku, espectacular, más antiguo que Machu Picchu, pero como un montón de tiempo, no poco, un montón de tiempo. Y tiene el Salar de Uyuni, tiene el lago Titicaca, lo comparten mitad y mitad, y yo creo que está más explotado el lado de Puno. Es que el primer, digamos así, factor importante es que no tienen una maravilla del mundo. Claro. Considerada maravilla del mundo. Claro. Entonces, ese es marketing gratis para Machu Picchu. Obviamente, ya te coloca en uno de los 7 países que tiene una maravilla del mundo. Entonces eso ya te abre al mundo el saber de, oye, para ver las maravillas del mundo, Perú está en la lista. Y capaz el Salar de Uyuni no es una maravilla natural, podría serlo, porque si son las cataratas del Iguazú. Podría serlo, pero no creo que sea considerada, como digo, el fenómeno de las 7 maravillas del mundo. Porque ya te digo, te coloca entre los 7 países del mundo. Y Perú está ahí. Y Bolivia no. Eso ya es un factor muy importante. Si el Machu Picchu hubiera estado 1500 kilómetros al lado, pues sería Bolivia y todo el mundo iría a Bolivia. Y otra cosa, los peruanos hacen muy bien el marketing. El marketing acá es muy bueno, parece que no, pero es muy bueno. O sea, se esmeran mucho en promocionar lo que tienen y han convencido a toda la gente de que lo haga. Como que cada peruano te va a promocionar su comida, Machu Picchu, esto, lo otro, todo. Siempre te están hablando Así de lo es. que ellos tienen en bueno. Pero una cosa a favor que le puedo tirar hacia Bolivia es que Perú hace años no tenía ese marketing. Es decir, hace 10 años realmente no conocías nada más Perú que por el Machu Picchu y sí te interesaba lo de las maravillas. Como que puede del mundo. cambiar, puede mejorar. Obviamente puede cambiar, simplemente es marketing. Bueno, a ver cómo sigue el video. Entender que el Suscríbanse, agreguen. realmente puede darnos ingresos y no solamente a esa zona, sino a todo el país. O sea, decimos que y tenemos mucho que mostrar, pero no hacemos que todos entendamos el valor del turismo. Sí, yo creo que son unos ejemplos importantes los del Perú. Y esto tiene que ver con una serie de inversiones. Yo creo que en el país en los últimos años se han hecho inversiones sustantivas. ¿Qué onda con el gato? Turísticos, aunque no se las visualizan. La construcción de carreteras, este gobierno ha sido el que mayor inversión en carreteras ha realizado. Y esa es una inversión turística, ¿no? Es cierto, porque Obvio. viajar hace algunos años en Bolivia era horrible y ahora ya los caminos están mejores. Bueno, es un punto más hacia el futuro de su mejora como Poco a país poco. y como marketing de turismo, obviamente. Hay que mejorar cosas, si no, no se puede avanzar. ¿Bolivia es el próximo Perú en destinos turísticos? No, Comercial, no, es que la verdad es que el producto turístico sin conectividad está Horrible. es inviable, ¿no? Perfecto. Otro tema. Economía peruana. Inversiones portuarias. Te va a encantar el tema. Perú ha creado diversas condiciones para la inversión extranjera, ha modernizado la economía, tiene tratado con diversos países del mundo, Estados Unidos, China, diversos países de la Unión Europea y diversos países de Asia, cosa que será muy importante la construcción de este puerto porque justamente tiene tratados de libre comercio con estos países asiáticos. Diversos capitales invierten en Perú y es lo que le llama más la atención a los periodistas bolivianos y la diferencia que haga que crezca la economía peruana a diferencia de la boliviana. Las condiciones para la inversión extranjera en Perú están dadas desde la década del 90 y esto hace que Perú siga creciendo y con la construcción de este puerto de Chancay la inversión extranjera será aún mayor porque habrá un lugar de salida de los productos de Perú y un lugar de entrada. Pero sigamos escuchando lo que dijeron Es que lo que realmente tiene y es el factor más importante realmente de todo esto es el mar. Lo siento por Bolivia, pero no tiene mar. No y eso tiene es salida. un factor de salida de productos y de llegada muy importantes. Provocan inversiones, provocan mejoras de infraestructuras, mejoran mejores condiciones para negociar con otros países, con tus productos o con los intereses que tengan esos países hacia tus productos. Entonces, eso es un factor muy importante que no tiene Bolivia. Bueno, amigo, ¿cómo lo ves realmente? Bolivia está mirando al Perú para aprender lecciones y seguirle los pasos. ¿Es un competidor? ¿Cómo lo ves? Es un competidor, obviamente siempre, ¿no? Pero creo que tiene que saber lo que tiene Bolivia. Antes de competir hay que ver lo que uno mismo tiene para potenciarlo, para poder competir. Porque obviamente no vas a compararte Perú con Bolivia por diferentes factores geográficos. Es decir, ya directamente el hecho de que no tenga mar es un factor muy importante. No podés poner a Messi a jugar al básquet. Claro. Si tenés a Messi lo podés jugar al fútbol. Pero tienes que saber que a Messi tienes que hacerlo jugar de una manera y... Gente, muchas gracias.